Boa tarde. Portanto, vamos dar início a esta segunda sessão desta primeira jornada. Isto é quase como as sessões legislativas. Em primeiro lugar, gostava pessoalmente de agradecer o convite que me fizeram. Agradeço à instituição, agradeço aos colegas, que já nos conhecemos de longa data, e agradeço também a todos aqueles que aqui tornaram isto possível. E agradeço também aos colegas que já intervieram esta manhã, porque aprendi muito com eles. Agora de tarde temos uma conferência que vai ser dada pelo professor José Adrián García Rojas, que vem da Universidade de La Laguna, na ilha de Tenerife, continua a ser na ilha de Tenerife, não mudou de ilha. O título é La isla como ente jurídico e político, el caso de Canarias. E gostava também de vos dar algumas informações sobre o percurso curricular do professor José Adrián. É professor titular da Universidade de La Laguna, como acabo de dizer, na ilha de Tenerife, em Ciência Política e da Administração. É doutor em Ciências Políticas e Sociologia pela Universidade Complutense de Madrid. Trabalha em Tenerife, na Universidade referida em Tenerife, desde 1985, portanto já há muito tempo. Tem no seu currículo uma conjugação muito íntima entre a atividade académica e a atividade extra-académica, como vamos ver, não é? Foi membro de um conselho assessor do Governo das Canárias sobre questões relativas à reforma do Estatuto de Autonomia. Portanto, isto tem muito a ver connosco, agradeço desde já. Na Universidade de La Laguna foi secretário do Departamento de Direito Constitucional e de Ciência Política e foi também diretor e secretário do Centro de Estudos Africanos da mesma universidade. Estou aqui a fazer uma seleção das atividades, não é? Atualmente é vogal da Comissão de Ética de Audiência de Contas Canárias. A audiência, penso que neste caso corresponde ao nosso Tribunal de Contas, se não estou enganado. Portanto, isto são as principais atividades. Tem também, ao longo da sua vida, um percurso bastante intenso como investigador visitante noutras universidades internacionais, não só na Europa, como também noutros continentes, na África e na América do Norte. Tem participação muito frequente também em congressos nacionais e internacionais e pertence também, como é natural, a diversas associações profissionais e académicas nacionais e internacionais. Professor, o micrófono é suyo. Muchas gracias. En primer lugar... perdón. Al revés, me lo tengo que acercar, ¿no? Vale, no hay problema. En primer lugar, aunque tengo buena voz, quiero por supuesto, agradecer a este centro la invitación cursada, la amabilidad que han tenido en todo momento conmigo y con el resto de las personas, como he podido comprobar. Y bueno, es mi segunda visita a Madeira, espero que no sea la última. La próxima quiero venir en un plan más festivo a conocer la isla, porque siempre la verdad es que he estado sin salir de Funchal. Vengo a hablar de un tema que he venido trabajando, pues prácticamente viene a raíz de, yo soy profesor de Ciencia Política, mi director de tesis y director de departamento y director de área de conocimiento y buen amigo estudiaba las elecciones en Canarias y entonces el hueco lo busqué en algo que no se había estudiado, que eran las elecciones locales en Canarias. Y de ahí llegué al Cabildo, al estudio del Cabildo, porque en el momento en que yo pasé a realizar mi tesis doctoral, y perdón por extenderme un momento, pero recortaré después del tiempo de la charla,
porque hay que explicar esto por qué. Me hizo leer bastante sobre el régimen local español en el siglo XIX. Bueno, estas cosas que pasan, que se desperdiga uno y la tesis se va alargando y no se termina nunca, ¿no? Pese a que me habían dado el consejo en Madrid, el director del Departamento de Ciencia Política, de que el tema de la tesis era uno y solo uno. Pero bueno, van surgiendo temas, te van apasionando y cuando te das cuenta han pasado 5, 6, 7 años, ¿no? Pero bueno, sirve para la formación. Y yo me di cuenta que curiosamente en Canarias los cabildos insulares, me refiero a los actuales, no hablo históricamente, no habían tenido tanta atracción. Hoy sí, afortunadamente. Bueno, y eso hizo pues que estuviera investigando, buscando bibliografía y pues me dedicara a un tema que es más bien, me interesaba jurídicamente, porque primero hay que saber cómo funcionan o deberían de funcionar las cosas, después la ciencia política quiere estudiar cómo funcionan de verdad, que algunas veces no hay que saber cómo funcionan, pero no siempre tiene que ver una cosa con otra, aunque estén íntimamente entrelazadas. Hay que empezar diciendo que en España, como en el resto de los países de Europa Occidental, esto que se llaman los países de nuestro entorno, a los gobiernos locales, lo que yo me gusta llamarlo en el sentido anglosajón, gobierno local, porque creo que son algo más o bastante más que una mera administración pública, siempre se han referido con el nombre de administraciones locales. Bien, y si son administraciones locales y no tienen nada que ver con la política aparentemente, ¿por qué los partidos políticos les interesa tanto presentarse en unas elecciones y ocupar unos puestos si no se pueden hacer políticas? Pues porque sí se pueden hacer políticas y se pueden hacer políticas diferentes teniendo las mismas competencias digamos, jurídicas, se pueden hacer políticas distintas y además eso crea una presencia pública de los partidos políticos. Por lo tanto, existe, no son meras elecciones. Hay un profesor que dice que las elecciones municipales en España, que se celebran en los 8.300 municipios españoles, no son elecciones, son elecciones municipales, pero no locales, porque además tienen una lectura nacional porque se celebran en toda España el mismo día. Son como las elecciones de medio término o intermedias que existen en Estados Unidos, que van a haber ahora unas, o sea que tienen una importancia notable. Que existe un ámbito político y otro administrativo local es bien conocido por los partidos políticos, como decía antes, pues si no fuera de esta forma no se preocuparían por presentarse a las elecciones. Incluso en Estados Unidos, que saben ustedes que hay estados donde se prohíbe expresamente que te presentes, aunque tú seas miembro de un partido, como miembro de un partido, unas elecciones locales, todo el mundo sabe y los partidos se preocupan de que se alcancen esas cuotas de poder. La visión tradicional que se ha tenido hacia las administraciones locales, hacia los gobiernos locales, es herencia, en mi opinión, de la España autoritaria del franquismo, esa España autoritaria, centralista, uniformista. Y sobrevive en algunos autores, sobre todo del mundo del derecho, pese a la apuesta que se hizo la Constitución Española de 1978 por una fuerte descentralización política, que evidentemente no afecta a las administraciones locales, a los gobiernos locales, y una fuerte descentralización administrativa del Estado español. Bien, la isla en el ordenamiento jurídico español, para hablar de la isla en el ordenamiento jurídico español, yo lo que hago, no voy a hablar mucho de esto, algunas cuestiones las han planteado los compañeros de la Universidad de Las Palmas en algunas de sus preguntas, pues una cosa que también en Canarias, en la opinión pública, es que el Cabildo solo ha existido en Canarias. No, es una institución local de derecho castellano,
que, como yo le digo a todo el mundo, si tú vas a cualquier capital latinoamericana, pues te encontrarás que en la Plaza de Armas está lo que era sede del virreinato o del gobernador de turno, la catedral, muy importante, y el cabildo. Yo siempre pongo el ejemplo de Buenos Aires, pero no es el único sitio, o sea que es una institución de derecho local castellano, que equivalía a otra institución de derecho local castellano muy similar, que era el ayuntamiento. El ayuntamiento, que en castellano antiguo significa unión, ayuntamiento. El Quijote habla de que un hombre y una mujer estaban en feliz ayuntamiento. Todos nos podemos imaginar que no estaban precisamente en su cámara municipal, sino en otro sitio, ¿no? Bien, hay que decir que en España, como se ha dicho esta mañana, y he visto que también ocurría en Portugal, hay unas islas que eran de realengo, Tenerife, Gran Canaria, miro hacia el historiador, Tenerife, Gran Canaria, La Palma, que yo creo que son islas históricamente que han sido muy singulares, y después estaban otras islas que eran de señorío, otras islas de señorío. Sin embargo, hasta donde yo sé, todas ellas tenían esta institución local del cabildo, una institución local que sí tenía una peculiaridad, y es que su término municipal, diríamos hoy, abarcaba toda la isla. Es verdad que había alguna pequeña excepción en Tenerife, por ejemplo, que yo conozca, ¿no?, con el señorío de Adeje, creo recordar, pero, y supongo que en otras islas las habría también, pero digamos que básicamente era eso lo que ocurría. ¿Qué pasa? Que esas instituciones que eran de derecho castellano, pero tenían especificidades por la situación que tenía Canarias alejada de la península, es decir, que ya tenían una peculiaridad, como también se ha recordado esta mañana en alguna pregunta. Todo esto cambia a raíz de la Constitución, primera Constitución española, la Constitución de 1812, donde se esboza, y digo que se esboza porque va a tardar 21 años en que se lleve a efecto, siguiendo el modelo francés napoleónico departamental, se van a crear en España las provincias y los ayuntamientos, que la palabra ya existía, pero son unos ayuntamientos ahora que son creación del Estado, son creación del Estado. Existen porque el Estado los reconoce. En 1833, eso está muy estudiado en Canarias, no éramos dos provincias, va a haber una provincia única de Canarias, y donde va a estar la capitalidad provincial. Y bueno, pues de ahí viene todo el conflicto que un notario tinerfeño en un famoso libro denominó el pleito insular. El pleito insular, que en un primer momento es por la capitalidad de la provincia única de Canarias en ese momento, y que, pasado el tiempo, va a ser, por parte de lo que hoy es la provincia de Las Palmas, la división provincial. Yo cuando explico estas cosas en clase siempre digo que me resulta curioso en Canarias que un medio de comunicación en Gran Canaria se llame La Provincia, pero es porque era el vocero de precisamente los que querían, pero eso todo son cuestiones que hay que explicar. Pues no había caído yo, ¿no? Pues sí, por eso se llama. ¿Y por qué? Porque en Canarias existen las provincias, pero las obviamos. Pero a eso llegaré más adelante. Ese conflicto que hay por la capitalidad canaria va a llegar a un momento en que se va a convertir en el problema canario al que se le quiere dar solución. Yo siempre digo que Cataluña era la cuestión catalana, y lo nuestro debe ser bastante inferior porque no era tan conflictivo, aparentemente porque era el problema canario. Y en 1912 un presidente del Consejo de Ministros liberal, que es Canalejas, que es uno de los grandes prohombres de la restauración de la borbónica en España, pues va a dar como solución
la creación de lo que después de la entidad, una entidad jurídica, isla. Muchas veces decimos las competencias de los cabildos, no, las competencias son de la entidad, son de la isla. Y ese órgano que se va a crear, esa institución, se le va a dar ese viejo nombre de cabildo. 1912. El otro archipiélago español, que yo sepa, ni reclama ni se le ha oído todavía. Es decir, que está pensado porque hay un problema en Canarias, problema desde mi punto de vista entendible, porque hay dos islas demográficamente importantes que son Tenerife y Gran Canaria, que se disputan esa capitalidad insular, mientras que en Baleares domina solamente una isla, que es Mallorca, que debe concentrar prácticamente el 80% de la población entonces y ahora. En el caso de Canarias, el 85-86%, Tenerife, Gran Canaria, el resto de islas periféricas. Pero también yo pienso que hay ¿cómo diría yo? La sociedad de las islas periféricas, expresado fundamentalmente en La Palma, en la sociedad palmera y en Fuerteventura, hay quien ya demanda el que también, digamos, tener una institución a la que ellos denominan cabildo. Ellos denominan cabildo. Posiblemente de ahí se tomara el nombre. Yo no me acuerdo si el libro, alguno de los dos libros se publicó antes o después, ahora no lo recuerdo de memoria, pero eso ya estaba en el ambiente, el denominarlos así, cabildos insulares. Se mantuvo, para evitar problemas con la isla de Tenerife, la única provincia de Canarias, y posteriormente el reglamento, se va a hacer el reglamento, y ese reglamento, como sabio consejo de Napoleón, hagan ustedes las leyes y déjenme el reglamento, va a vaciar de contenido a la Diputación provincial, y se van a crear, eso va a terminar, y era la lógica, en la creación de dos provincias, la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la provincia de Las Palmas, y eso en el año 1927, creo recordar. Bien, hay muchas anécdotas al respecto que ahora no vienen al momento de por qué se creó, pero ahí están ya los cabildos insulares. 1931 en España se aprueban en la dictadura de Primo de Rivera. En la dictadura de Primo de Rivera. Yo no sé si se podría haber aprobado o no en otro momento, digamos, pero se aprobó ahí. En 1931 se proclama la Segunda República Española, y la Segunda República Española tiene importancia para la isla porque es la primera mención constitucional que se va a hacer a esta nueva entidad junto al municipio y la provincia, va a ser en la Constitución de la Segunda República. Y la Constitución de la Segunda República también tiene un hecho importante, y es que habría la posibilidad de que Baleares pudiera optar también porque las islas tuvieran estas instituciones insulares. No he investigado, no sé lo que ocurrió, el caso es que no se solicitó, tampoco hubo mucho tiempo para hacerlo, bien, es una mención importante que garantizaba precisamente esa pervivencia y la existencia de la isla. Con el acceso al poder del general Franco, que no lo olvidemos, salió de Canarias, se vuelve al uniformismo administrativo, pero sin embargo los cabildos siguen funcionando como hasta entonces. Es decir, que pese a la uniformidad que se crea en toda España, se mantienen algunas excepciones. Que yo recuerde, la provincia de Álava en el País Vasco, por haberse unido al golpe militar, mayoritariamente, Navarra, que también se unió. En el País Vasco, Vizcaya y Guipúzcoa son declaradas provincias traidoras y van al régimen común, salen de ese régimen excepcional que tienen de territorio histórico y vuelven al régimen común. Y después me parece recordar que alguna provincia africana
y Canarias. Son las excepciones que durante el franquismo se mantuvieron. Pero sí hay una nota importante. En las leyes de régimen local se regulan los cabildos insulares, pero sin embargo, en la cúpula normativa de la dictadura, que son las se le denominaron leyes fundamentales, se recogió el nombre que venía de la monarquía absoluta española, por ejemplo, lo de las leyes fundamentales, que eran los límites que tenían los monarcas en la monarquía absoluta española. Bueno, pues Franco le dio ese nombre. Hay una última ley fundamental, yo creo que es la penúltima, porque la última es la ley de reforma, pero ya Franco no vivía, en la ley orgánica del Estado, de que yo era pequeño, pero me acuerdo del referéndum que hubo perfectamente, como si lo viviera. En esa ley, curiosamente, no se habla de los cabildos, se habla de municipios y provincias, pero los cabildos, vía la legislación básica, siguen existiendo. Pero es curioso si el régimen, llevado de ese uniformismo, digamos que obvia los cabildos. En el año 75 se discute, y se discute en el momento además que Franco está a punto de fallecer, con él en la clínica, se está discutiendo una reforma de la ley de régimen local. Y ahí se abordaba que los cabildos tuvieran una mayor proyección de la que iban a tener. Pero bueno, esa ley no terminó germinando porque se va a producir el periodo de la transición hasta llegar a la Constitución, a la aprobación de la Constitución del 78, el 8 de diciembre, mediante referéndum. Bien, y es importante la Constitución de 1978 porque, pese a que la regulación que hace es muy escasa sobre el régimen local, sí en su artículo 141, en su apartado 4, consagra a la isla como una entidad local equiparable al municipio y la provincia. El régimen local español está regulado constitucionalmente en el título octavo. El título octavo todo el mundo lo conoce por el tema de las comunidades autónomas, pero lo que habla es de la organización territorial del Estado, por eso tiene que hablar y habla de la importancia del municipio y la provincia. Y después le da una fórmula, y además en los archipiélagos, y ahí dice Balear y Canario, también existirán los cabildos insulares. También es importante que la Constitución española consagra que las entidades locales, por lo tanto la isla, el municipio y la provincia, tendrán autonomía administrativa y la garantiza esa autonomía administrativa. Esto es un dato importante, lo hace la democracia. Eso en la Constitución del 31 estaba esbozado, pero con la claridad que lo hace la Constitución del 78, no. Esta autonomía local es más limitada que la que van a tener las comunidades autónomas, que sería una autonomía política. Tienen autonomía administrativa también, pero además tienen autonomía política. ¿Qué significa? Que van a tener, voy a emplear el nombre que utiliza la Constitución, una asamblea legislativa, que en la mayor parte de España se llaman parlamento, por cierto, una asamblea legislativa que podrá hacer leyes dentro del marco de la Constitución y de las competencias que tenga la comunidad autónoma, podrán hacer leyes, es decir, que va a tener un instrumento importante de cambio social, cosa que, en mi opinión, afortunadamente, no tienen ni los ayuntamientos ni los cabildos, ni tampoco las universidades. Lo digo porque en los claustros universitarios siempre se oye en esta legislatura, y digo, pero si no aprobamos leyes, ¿cómo puede ser una legislatura? Pero bueno, también la isla está consagrada constitucionalmente como circunscripción electoral al Senado. El Senado español, que es la Cámara Alta, en el caso de los archipiélagos Balear y Canario, contempla, porque en toda España la provincia es circunscripción electoral al Senado, por un sistema mayoritario. Pero en el caso de Canarias, Baleares y Ceuta y Melilla, pero ese es otro tema, en el caso de Canarias y Baleares,
cada isla podrá elegir un senador y las islas con mayor población, Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, podrán elegir 3. En el Senado el voto es limitado. Yo puedo votar un máximo de 2 senadores. En Canarias, en las islas más habitadas, en la península son 4 senadores, yo puedo votar 3. Puedo votar 1, puedo votar 2, puedo votar 3. Por lo tanto, la isla está garantizada. Esto tiene importancia con el final de lo que quiero señalar. Por lo tanto, y además hemos visto otro dato importante que en Canarias no se suele tener en cuenta, y es que que la provincia está garantizada constitucionalmente y existe en Canarias. Pero es como Dios, no se le puede tocar, porque la provincia canaria se le ha vaciado de competencias que han ido a los cabildos y fundamentalmente al gobierno de Canarias. Y yo siempre pregunto, ¿quién es el presidente de la mancomunidad, que es como se llama, interinsular de la provincia de Santa Cruz de Tenerife? El presidente del Cabildo de Tenerife, está señalado en la ley. ¿Y por qué existe? Porque territorialmente España se divide en municipios y provincias. Y al ser un archipiélago, también en islas, pero tiene que existir la provincia. Bien, vamos a pegar un salto, porque si no, no me da tiempo. La ley que desarrolla el régimen local español fue aprobada en 1985, Constitución es del 78, la primera ley de régimen local democrático en España tarda en llevarse a cabo hasta el año 85, y es la ley de bases reguladoras, la ley reguladora de las bases del régimen local. Y la isla se reconoce dentro del título que a mí me parece que sistemáticamente, jurídicamente no es muy correcto, dentro de los regímenes provinciales especiales. No, la isla no es un régimen provincial especial. Las mancomunidades sí que están ahí, pero la isla no. Pero bueno, está recogido ahí en el artículo 41.1, que define a los cabildos como órganos de gobierno, administración y representación de cada isla. Esta ley ha tenido varias reformas, pero hay una a la que me voy a referir ahora que es importante porque afecta a los cabildos, que es la Ley 57/2003, de medidas para la modernización. La modernización es una palabra que se emplea mucho cuando se quiere cambiar algo y se supone que es para mejor. Yo creo que ha sido para mejor, pero bueno, modernización, que se le llame así, se le llamó así. Y en esta ley lo que se hizo es crear un sistema de gobierno diferenciado para los municipios de las grandes ciudades españolas. Bien, ahí surgió un problema. ¿Qué es una gran ciudad? Porque en cuanto salió la idea del proyecto, todo el mundo quiso ser gran ciudad. Y entonces nos encontramos que hubo que llegar a una serie de compromisos para que fueran las capitales de las comunidades autónomas, las capitales provinciales, con lo cual podrían serlo incluso de 20.000 habitantes. Yo me acuerdo, porque entonces era concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, un documento que llevaron a un pleno, porque el problema en Canarias es que, hombre, razonablemente Las Palmas de Gran Canaria iba a ser una gran ciudad y Santa Cruz de Tenerife no. Y entonces, pues aquello había que evitarlo que llegara. Bueno, en definitiva, esta ley lo que hace desde mi punto de vista era complicar y encarecer la administración pública con una serie de cargos funcionariales de alto coste económico, pero bueno, estas son las cosas. Por cierto, en Tenerife, si Santa Cruz iba a ser una gran ciudad, La Laguna no se podía quedar atrás. Como no era capital provincial ni capital de comunidad autónoma, optó por acogerse a la fórmula de una ciudad cultural, a los temas culturales específicos y demás. Lo hizo un senador canario en el trámite en el Senado. Y Santa Cruz de la Palma, que debe tener unos 14.000 habitantes, también quiso ser una gran capital
y aducía que una de las sedes de las instituciones canarias estaba ahí, que es el diputado del Común, pero no, es una institución dependiente del Parlamento, que es la institución con mayúsculas. Bueno, ¿y por qué tiene importancia esto? Pues tiene importancia porque en el debate en el Senado de la ley, los diputados canarios introdujeron que se pudiera hablar, aunque no lo dice la ley así, habla de número de habitantes, pero está pensado fundamentalmente para Gran Canaria y Tenerife, el que esa organización pues fuera diferenciada y que los cabildos de las islas que tuvieran más de 75.000 habitantes, mediante una ley del Parlamento de Canarias y a petición de su pleno, pues también pudieran optar por esa fórmula. Con todo esto lo que quiero decir es que la legislación española ha ido ahondando en la concepción esta que yo les decía de gobierno local. ¿Y eso a través de qué? Sobre todo con los cabildos insulares. Porque mientras en las grandes ciudades y en las pequeñas ciudades el equipo de gobierno se denomina Junta de Gobierno Local y en la provincia Junta de Gobierno Provincial en las provincias, en el caso de Canarias se van a llamar consejos de gobierno insular. O sea que digamos que les dota de una carga política, por lo menos si se quiere simbólica, que posteriormente la ley canaria de cabildos va todavía a acrecentar más. No me voy a, porque no sé cómo voy de tiempo, no me quiero parar mucho en esto. ¿Cómo están regulados en la regulación de los cabildos insulares en el Estatuto de Autonomía de Canarias? Bueno, la última reforma ha habido dos, es la Ley Orgánica 1/2018 de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Es curioso porque aquí, pese a que existe, no habla para nada de las provincias de Canarias, pese a su existencia. Y ya desde el principio pone de manifiesto en su título preliminar la elección de la isla como único dato relevante para la delimitación territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. No la provincia, la isla. En su artículo 1 define Canarias como un archipiélago atlántico que, como expresión de su identidad singular, basada en sus circunstancias geográficas, históricas y culturales, ejerce el derecho al autogobierno como nacionalidad. Voy a explicar esto. En la Constitución española, para ser comunidad autónoma, dice que tendrán derecho, lo dice el artículo 2, las nacionalidades y regiones. Y ustedes me preguntarán, ¿qué es una nacionalidad y una región? Pues no lo dice la Constitución. Mira tú por dónde. Pero la nacionalidad, en ciencia política lo sabemos, es un término equiparable al de nación. Pero ¿y en la Constitución? Porque tendría que tener un sentido jurídico, que no lo tiene. Estaba pensado, pero no lo dice en ningún sitio, para el País Vasco, Cataluña, y yo siempre digo que de Rondón viene Galicia, ¿no? Detrás, por su singularidad, porque habían plebiscitado sus estatutos en la Segunda República, que lo va a reconocer también la Constitución, y Andalucía, porque fue la única que optó por una vía rápida de acceso a la autonomía, no me puedo extender en esto, que es a través de un artículo que es el 151, y que lo hizo contra el criterio del gobierno de entonces de la Unión de Centro Democrático, que fue una de la dinamita para dinamitar en el futuro a ese partido en España. En Canarias iba muy avanzada por el 151, pero se produjo el golpe de Estado de Tejero. Afortunadamente quedó un intento de golpe de Estado de Tejero y en las reuniones posteriores todo eso se plasmó en una norma que se llama la LOAPA, Ley Orgánica de Armonización del Sistema Autonómico Español, donde se delimitó el mapa autonómico, puesto que prácticamente se podía cualquier territorio solicitarse la autonomía, incluso algún territorio podía decir, no, yo quiero depender directamente de Madrid, prefiero depender de Madrid que de Valladolid, porque digo, una de las provincias que dijo, yo
o me constituyo en comunidad autónoma o dependo de Madrid, fue Segovia, que está al lado de Madrid. Bueno, y se hizo un mapa autonómico un tanto singular en algunos aspectos. Alguien me habló por aquí que había estado o alguien ha estado en Salamanca. Bueno, ¿qué es eso de Castilla-León? Eso en España nunca se ha hablado de Castilla la Vieja cuando yo era jovencito y, bueno, el antiguo reino de León, el reino de Castilla. Ahora estoy yo en una estancia allí, Castilla-La Mancha. ¿Por qué? Porque tendría que estar Madrid, pero como solo Madrid es 3 veces más que todos los habitantes de Castilla-La Mancha, pues se crea la Castilla-La Mancha y se hace una especie de distrito federal que no es lo mismo que la antigua provincia de Madrid, que ahora es una comunidad autónoma. Después está otra comunidad autónoma que a mí me llama mucho la atención, que es La Rioja, que ni siquiera toda la provincia de Logroño es Rioja. El famoso vino de Rioja, 3 provincias, ¿no? Pero bueno, La Rioja, hoy son todos riojanos. Bueno. Y otro caso que me llama la atención es la provincia de Santander, que toda la vida de Dios fue el puerto de Castilla. Bueno, pues Cantabria. Yo de pequeño voy a cumplir 70. Siempre oí hablar de Santander y de la montaña. Se dedicaban mucho los ultramarinos a vender ultramarinos y se les llamaba montañeses a muchos de los ultramarinos. Pero Cantabria, reconozco que no. Hoy todo cántabro tiene una identidad propia y es verdad, se ha ido construyendo esa identidad. Pero hay cuestiones que, bueno, pues se hicieron de aquella manera. A Murcia se le amputó porque una parte importante de La Mancha, la provincia de Albacete, bueno, eso hubo un acuerdo político entre la Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista y se llegó a lo que fue el mapa autonómico español. Me he detenido aquí para explicar esto, aunque no lo explico evidentemente, pero para entender un poco qué es eso de nacionalidad. Eso lo pidió un ponente catalán, que fue condecorado el otro día con el Toisón de Oro, Roca, propuso lo de nacionalidad porque los vascos querían el término nación. Entonces, como una vía de consenso, se eligió nacionalidad. Pero claro, no se cerró. Y hoy en España sigue habiendo comunidades autónomas que no se declaran nacionalidad, pero digamos que la mayor parte se declaran nacionalidad. Entonces, yo creo que hay que entenderlo en un sentido jurídico-político y no en el sentido que le da la ciencia política equiparable al de nación, que tendríamos que ver qué nación, si la política o la cultural, ¿no? Por otro lado. Bueno, en su artículo 3 vuelve a incidir en la especial situación geográfica y lejanía y ultraperiferia y en su condición insular para que los poderes públicos tengan consideración a esta circunstancia para adaptar, cuando sea preciso, sus políticas, normas y sus decisiones de carácter financiero y presupuestario cuando tengan que adaptarse para su aplicación al archipiélago canario. Eso es muy parecido al texto que se proponía y que se logró por parte de las regiones ultraperiféricas en la Constitución Europea. En ese intento que hubo ya se hablaba de eso, y eso en Canarias se habló mucho de esa modulación especial que tenían que tener las políticas en las islas. Después no me voy a adentrar en ello, pero hay una cuestión muy curiosa también. En Canarias ustedes siempre habrán oído hablar que somos 7 islas, lo cual no es verdad, pero ahora somos 8. Entonces, vuelvo a lo mismo. A mí me parece que un texto jurídico debe ser riguroso. Islas en sentido jurídico-político hay 7. Islas hay más de 8, en mi opinión. Hay aquí algún geógrafo, lo dirá mejor que yo. Pero poblada hay una que se llama La Graciosa. Pero La Graciosa no es un municipio tampoco, no tiene ayuntamiento, depende de uno en Lanzarote. Entonces, pero bueno, se le ha querido, incluso en el escudo de Canarias actual vigente, hay 7. Se está viendo cómo se coloca la 8ª isla. Y después es curioso porque del resto de las islas, sin ser estas, las llama, es decir, las no pobladas, islotes. Pero es que anteriormente a algunas de ellas las llamaba islas. Entonces,
no sé, yo creo que deberían de acudir a la Facultad de Geografía y asesorarse de cómo poner, porque al resto de los mortales nos crea un cierto problema. Bueno, mantiene el estatuto la definición de los cabildos como instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias y dice además algo que ya ejercían, que es la representación ordinaria del gobierno y de la administración de Canarias en cada una de las islas. Esto es importante. Después remite a una ley que se había aprobado previamente ya al estatuto, que va a ser la actual y vigente ley de cabildos, que va a ir mucho más allá de la ley de bases de régimen local, porque no va a diferenciar a los cabildos, sino los va a tratar en pie de igualdad. Todos los cabildos son iguales, tengan el número de habitantes que tengan. Y les va a potenciar, no me voy a detener en cada uno de ellos porque no terminaría, cada vez darle un carácter más de gobierno local. Piensen ustedes que está la moción de censura, está la cuestión de confianza y incluso está en la ley que tiene que haber cada año un debate del estado de la isla. Como dice no la Constitución, sino el reglamento del Congreso de los Diputados, que cada año llevamos 3 sin que lo haya, pero hay todos los años, dice el reglamento, que debería haber un estado de la nación, un discurso del presidente del gobierno sobre cómo está España. Bueno, pues aquí sería el caso de la isla. O sea que yo creo que hay una serie de medidas que tratan de dotar de una visión, digamos, más política a estas instituciones locales. Y el otro dato importante, el que las trata en pie de igualdad. Bien, no quisiera terminar, porque esto lo hago muy extensivo, desde una perspectiva política. Pues desde una perspectiva política, yo pienso que la isla ha habido una insularización de la vida política en las islas y que esto se debe a una serie de factores de tipo histórico, como ya les he dicho, también a unos factores de tipo institucional, desde el principio la existencia de elecciones al Senado en cada una de las islas. Hubo una excepción que después se corrigió en la Constitución, en el 77 se agrupó La Gomera y El Hierro, pero posteriormente la Constitución va a recoger que va a haber uno por cada isla. Es decir, hay unos aspectos institucionales y el más importante de todo es que la Comunidad Autónoma de Canarias en su estatuto consagra a la isla como circunscripción al Parlamento de Canarias. Y esto tiene una importancia notable porque se va a dotar a las islas periféricas, que todas ellas unidas son más o menos, vamos a poner, el 15% de la población de Canarias, tenían el mismo, tenían, incluso ahora tienen algo más, el mismo diputado, exactamente el mismo número de diputados que las dos islas mayores, que tienen el 85% de la población. Esto es una cosa desmesurada. Yo solamente he visto un antecedente en una segunda vuelta en unas elecciones en Grecia, no me acuerdo ya en qué época, solamente vi algo mayor, un sistema complicado. Eso se ha tratado de corregir en la reforma del estatuto con la creación de una circunscripción regional. Pero, amigo mío, la circunscripción regional tiene 9 diputados. Y el grave problema fue que Fuerteventura tenía 7 diputados y tenía más habitantes en ese momento que La Palma. Y entonces le suben uno, y yo siempre digo, pero ese era el gran problema. O sea, el gran problema es que, ¿qué le pasará? ¿5 o 10.000 habitantes? No lo sé, ese es el gran problema. El problema no es pero es un sistema y que yo creo que es muy difícil de reformar. Pero eso, ¿qué ha hecho? Que la política en Canarias tenga un carácter muy insular. Y, por supuesto, también estaría las de carácter estrictamente político. La política se adapta al medio. Si el medio es la isla, pues eso va a favorecer, porque en España no están prohibidos, el que existan partidos de ámbito insular, existen de ámbito de nacionalidad, vamos a llamarlos, como en Canarias, o de ámbito regional o autonómico,
no están prohibidos. Se ha hablado alguna vez de subir, nada, eso no es discutible en España. Y eso ha favorecido pues que existan partidos de ámbito insular. Y fundamentalmente eso ocurre porque en el año, cuando la UCD pierde el poder, la UCD tuvo en España el 33% de los votos, 34% de los votos más o menos, en Canarias tenía el 58% de los votos. O sea que el estatuto que se aprueba en Madrid es prácticamente el que sale de Canarias y es corregido en el sistema electoral, y esto es curioso, por una propuesta de un diputado de una isla periférica, apoyado por otros diputados de UCD de otras islas periféricas. Y le venden la idea a Adolfo Suárez, que era el presidente del gobierno en su momento. ¿Esto qué ha hecho? Pues que en Canarias han proliferado los partidos de ámbito insular. El que las estructuras de los partidos ya no son provinciales, hay una regional y poderosísimas organizaciones insulares. Entonces ha habido una adaptación al medio. Pero es que eso también se traduce en que el gobierno de Canarias no solamente son de coalición, yo creo que la mayoría absoluta en Canarias es imposible, depende de los votos que tiene cada partido el reparto de las consejerías, pero dentro de los partidos y con el otro partido hay que repartirse las cuotas de poder, las direcciones generales, etcétera, en función de los resultados que también ha tenido cada partido en cada isla. Entonces, un conglomerado, si a eso unimos que tiene que haber paridad entre hombres y mujeres, de que tiene que haber, lo digo porque hay un caso que no me resisto a no comentarles, que fue en un gobierno de coalición, había una discusión, no encontraban en Coalición Canaria quién podía ser, tenía que ser consejera de turismo, y entonces le dijeron al PP, ¿ustedes tienen alguna? No tenían, pero rápidamente buscaron una, porque además tiene que ser una chica de en torno como mucho 40 años. Hay que garantizar el que sea mujer, el que sea de una isla periférica, a ser posible de Lanzarote, de Lanzarote en aquel momento. Bueno, hay un reparto que en ciencia política sabemos que en Italia la democracia cristiana también contaba los votos internos, pero bueno, en este caso se adapta a una serie y, bueno, pues a las direcciones generales, o sea, afecta prácticamente a todo, y también las listas que se hacen al Congreso de los Diputados en lista cerrada, pues también suele haber un reparto, aunque ahí, claro, las islas que tienen más peso demográfico incluso tienen más presencia y más importancia. Yo, como no sé muy bien cómo voy de tiempo, pero tengo fama de que decimos en España, me enrollo mucho, pues me voy a desenrollar rápidamente. El sistema de partidos canario, que tiene su reflejo en esa insularización de la vida política, ha pasado por 3 etapas, en mi opinión, desde que, vamos a ponerle que se inicia antes, pero provisionalmente, pero en el año 83, del año 83 al 93 hay una fragmentación y hay un partido claramente mayoritario que es el Partido Socialista. ¿Y qué es lo que hay? Cuando se hunde Unión de Centro Democrática en España y en Canarias, la alternativa, que en aquel momento era Alianza Popular, hoy Partido Popular, pues en Madrid está en torno a 20 puntos del Partido Socialista. Eso aleja mucho la posibilidad del gobierno. Los gobiernos del Partido Socialista, los primeros fueron por mayoría absoluta, y yo creo que eso influyó en que en Canarias se optaran por varias fórmulas. Por ejemplo, aprovechaban una coalición que tenía Alianza Popular y se introducían muchos antiguos cargos de UCD por el Partido Demócrata Popular. Eso, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria, eso lo tengo estudiado de cuando la tesis. ¿Por qué se optó en otras islas? En Tenerife, pues por crear un partido tinerfeñista, formado no solamente por antiguos miembros de Unión de Centro Democrático, sino también por alcaldes independientes, y se le llamó Agrupación Tinerfeña de Independientes. En otras islas, eso solo fracasó en Gran Canaria. En el resto de las islas, con mayor o menor fortuna,
En algunas tuvieron hasta 2, ¿no? Como en Fuerteventura, Asamblea Majorera, que ya existía, Independientes de Fuerteventura. Esa reconstrucción del centro derecha en España, a la que también se unía el Centro Democrático Social, que era el partido de Suárez, que en Canarias tenía fuerza, más fuerza que en el resto de España, pues hace que se complique, es decir, que hay no solamente un sistema canario de partidos, sino subsistemas insulares importantes. Y eso hace que el discurso local sea importantísimo en Canarias. ¿Cómo se ha intentado paliar eso? En la reforma del estatuto, haciendo algo que a mí me choca desde un punto de vista jurídico. ¿Por qué el candidato a presidente del gobierno se tiene que presentar en una lista regional y no puede presentarse en una lista insular? Pues no tenga circunscripción insular. ¿Por qué yo no le puedo votar directamente a uno en el Hierro, digamos? Bueno, ahora pone que los candidatos a presidente del gobierno tienen que presentarse en la lista regional. Y alguno por ciento se presentó, que había sido, y no salió esta vez. Bueno, por lo tanto, posteriormente hay una segunda etapa, que es la construcción desde el poder de una opción nacionalista. Los partidos insularistas se van a unir, crean la Agrupación Independiente de Canarias, se van a unir para tener, sobre todo, peso en Gran Canaria, con una fuerza política de izquierdas y se van a convertir desde entonces, pero es un partido muy descentralizado en las islas, en el partido que yo llamo pivote o pivotal de la vida política de Canarias. Eso quebró a partir del 2015 con el surgimiento de los partidos de la nueva política española, fundamentalmente Podemos y Ciudadanos. Todavía no había llegado uno que ahora está por el 19% de los votos en las encuestas, que es Vox. Eso va a complicar la formación, porque hasta ese momento era Coalición Canaria, gane o pierda, preside el gobierno de Canarias, y normalmente con el siguiente, que es el que no ha ganado las elecciones, forma gobierno. Eso se rompe en el 2019 porque se logra formar una coalición de izquierdas, ya voy terminando, una coalición de izquierdas, y se debe a que una decisión del Partido Socialista de la Isla de La Gomera es la segunda por abajo en el ranking de habitantes de Canarias, tiene 4 diputados, de 74, eso da mucho poder, igual que el Hierro con 3 también. Se decide, no ve claro el gobierno del Partido Popular y Coalición Canaria, presidido por Coalición Canaria, y ve más claro el otro gobierno. Hay que decir que en las últimas elecciones, Coalición Canaria gana el Partido Socialista, pero Coalición Canaria con el Partido Popular tienen mayoría absoluta y están gobernando en Canarias. Y, curiosidad, este famoso partido que viene del Partido Socialista, que se llama Asamblea Gomera Independiente, Agrupación, Socialista Gomera, es decir, una decisión, me hago insular, apoya a este gobierno, apoya a este gobierno, sin falta del gobierno, pero bueno, es un apoyo más. Con esto llegaríamos a las conclusiones, pero yo creo que bueno, se han ido evidenciando, ¿no? La importancia que tiene y que ese cada vez mayor protagonismo. Y sí me gustaría terminar con una cosa. En Mallorca también es partidos insulares, en Mallorca también, y tienen peso las islas, pero ¿por qué no tienen un peso desmedido como Canarias? ¿Por qué Canarias tuvo los cabildos? Porque había una rivalidad entre Gran Canaria y Tenerife. Yo creo que era entre las élites de la isla de Gran Canaria y pero que arrastran al resto de la población. Yo creo que sin la existencia de ese necesario equilibrio no hubieran surgido los cabildos, a lo mejor sí, no lo sé, pero y no hubiera surgido lo que ha surgido ahora. Espero que me hayan entendido en mi español, porque yo antes proponía que en la Macaronesia creáramos el portuñol, mezcla del español y el portugués,
y todos nos llevaríamos todavía mejor. Muchas gracias. Muito obrigado também pela intervenção, em que tivemos o elemento jurídico, inicialmente como a espinha dorsal, o elemento político, depois a componente geográfica e, no final, um elemento que penso que hoje ainda não tinha sido posto a debate, que é o panorama partidário, que também, no caso português, das duas regiões portuguesas, é bem diferente entre os Açores e Madeira, não é? De toda a forma está aberto o debate. José Adrián, muchas felicidades. Creo que has hecho una exposición clara y serena, a la par que divertida, lo cual se agradece a estas horas de la tarde. A mí me ha preocupado, aunque creo que del todo no se ha realzado, la existencia de 4 administraciones en el archipiélago. Es un poco que, bueno, me gustaría que ahondases quizá un poco más en eso. Y luego esas 4 administraciones pues crean, aunque tienen sus orígenes históricos, aunque podemos plantear que antes de Cádiz la audiencia y el capitán general pueden ser organismos, vamos a llamarles regionales. La Diputación es un fracaso, aunque hay una etapa en la que convive con los cabildos, lo cual también es increíble, porque se crean los cabildos, pero no se suprime la Diputación. Sigue existiendo durante varios años. Entonces, a esa administración de la que has hablado, comunidad autónoma, cabildos y órganos de gobierno local, se le suma la administración general o el delegado del gobierno y, por lo tanto, ahí también hay una tensión y unos problemas. Pero yo creo que en la última fase, eso también te lo quiero plantear, en la fase en la que estamos viviendo ahora, yo creo que más que la isla, son los municipios los que están creando y son las agrupaciones municipales las que están dinamitando el sistema político, porque son agrupaciones de municipios las que están creando cuerpos políticos que influyen de una manera decisiva. Y no sabemos, has hablado al final de Vox, el futuro no lo sabemos, claro, pero da la impresión de que los partidos tradicionales están en serio peligro. Bueno. Sí, yo creo que los partidos tradicionales están en peligro, pero ese peligro, cuando hay unas elecciones generales, el hecho de tener, por eso la importancia de tener ayuntamientos importantes, de diputaciones en la provincia, en el caso de Canarias, cabildos, te da una presencia que es muy difícil para un partido nuevo que no tiene ningún tipo de estructura. Por eso ahora hay muchos partidos, yo creo que eso se da más hacia la provincia de Las Palmas, también en Tenerife, por ejemplo con Nueva Canarias, sé que ha habido, vamos a llamarlo una escisión de alcaldes que, bueno, mantenían una cierta autonomía hasta donde yo recuerdo dentro de lo que es Nueva Canarias. Es la parte, digamos, de izquierda que se unió a Coalición Canaria, que tuvieron un presidente del gobierno de Canarias y que en un momento determinado, yo creo que no fue por causas ideológicas, se diga lo que se diga, yo creo que fue por un tema de no respetar, ha habido una serie de normas no escritas en Canarias que se han ido rompiendo, que a mí no me parece mal en principio, pero bueno, eso cuesta digerir, ¿no? Pues, por ejemplo, si el presidente es de Santa Cruz de Tenerife o diputado por Tenerife, el vicepresidente vicepresidenta tiene que ser diputado, eso le creaba problemas
a Coalición Canaria porque era muy débil, porque tiene que ser diputado también regional. Eso se ha roto. A mí no me parece mal, no lo digo porque ahora los dos sean curiosamente de Tenerife, sino en principio me parece que es un paso adelante, no ha habido sangre, ¿no? Pero a veces cuando se rompen en Coalición Canaria un poco, ahora estás tú de Tenerife, que yo creo que es la fuerza dominante porque ha jugado muy bien su base con las islas, con el resto de las islas. Claro, la debilidad que tiene en Coalición Canaria, Gran Canaria, eso hace que no pueda jugar tan fuerte como Tenerife, pues si fuera Tenerife de Coalición Canaria quedaría como una agrupación de islas periféricas prácticamente. Bueno, pues esa decisión que hubo en Nueva Canarias después ha llevado a la misma política que todos los partidos. Yo tengo por ahí escrito, y lo pongo en el artículo, que en sentido económico, que se dice lo de un bien económico, el político local en Canarias se convierte en un bien, en ese sentido económico, porque te trae presencia en el municipio y llevas detrás una serie de votantes, que en Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife es mucho más difícil tener, digamos, esa política vis a vis, oye, que les ha faltado la calle, bueno, pero esto es una elección general, bueno, pero no estaría mal que me apoyaran también, o me apoyas aquí para que esté en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias, así cuando los presupuestos, que es lo que más se miran todos los alcaldes y todos los presidentes de Cabildo, a ver, aquí hay una partida que no, a ver si puedo coger dinero de aquí o puedo coger dinero de allá, porque ellos tienen sus políticas clientelares y tienen que mantener su posición. Pero es verdad, yo creo que eso lo que redunda es que cada vez el discurso sea más localista o locales en la política canaria, ¿no? Fíjense ustedes cómo era la cosa. Ahora, afortunadamente, eso se ha pasado. Que se presentaba de candidato a presidente del gobierno, no ocurría en el Partido Socialista, pero en el resto, en la derecha canaria, sí. Se presentaba de candidato alguien de Tenerife y no ponían carteles en Gran Canaria, ni en el resto de las islas. Y al revés, 3/4 de lo mismo, porque creaba su reticencia. Es verdad que el Partido Socialista, sin embargo, sí, sobre todo con la figura de Jerónimo Saavedra, ¿no? Que era un hombre conocido, el primer presidente autonómico, pero eso nos habla de que hay una política local y hay que decirlo que el electorado, la gente, es muy sensible a todos esos temas, ¿no? Es muy difícil explicar, antes lo estaba hablando con Ramón fuera, es que la política en Canarias, las coaliciones las han decidido 2 diputados de la Isla del Hierro, que debe tener 12.000 habitantes, tendrá. 7. Y Tenerife debe estar ya 700 y algo. 1 millón de habitantes. 1 millón más los turistas que están en cada momento, ¿no? Que tenemos 13 millones de turistas o 14 millones de turistas. 18. Yo soy moderado. El otro día me dijeron en un debate en la radio que había sido muy benévolo al tratar el tema del anterior monarca. Digo, hombre, yo es que soy benévolo por naturaleza, ¿no? No me acordaba que éramos 18. Si hacen la cuenta de cuántos habitantes hay, 1 millón de habitantes. Y resulta que la política no la deciden este millón o los habitantes de Gran Canaria. Digo, como ciudadanos canarios, no, la deciden 3.000 y pico votantes, la decidían del Hierro y ahora de La Gomera son unos cuantos más, pero tampoco llegarán a 10.000 que votan al partido por esta circunstancia. Bien, lo podría justificar en términos de ciencia política, siendo benévolo, diciendo, bueno, han garantizado gobiernos, en fin, todas estas cosas que se dicen de las instituciones, pero la verdad es que es llamativo, ¿no? Es decir, que la población mayoritaria en Canarias, que vive en Tenerife y en Gran Canaria, tengan 15 diputados, hemos dicho el número de habitantes, y que 12.000 habitantes censados elijan 3 y 10.000 habitantes más elijan 4, me parece que es algo excesivo, ¿no? Es algo excesivo. Y si vamos al gobierno de Canarias, lo mismo. Siempre te dicen, no, están los mejores. Y yo digo, hombre, un premio Nobel debe de ser más fácil que haya nacido en Tenerife o Gran Canaria estadísticamente. Pues es del Hierro, que hay
hay 9.000, ¿no? Bueno, eso es la política que tenemos por ahí. Pero es verdad, yo creo que el efecto es que cada vez se localiza más el mensaje. Este sistema apareció después de Comunidad Autónoma de Canarias, el nacimiento de la Comunidad Autónoma de Canarias, formado como el equivalente a nuestra autonomía, en que empezó este sistema de... Empezó antes porque las islas periféricas, que han sido siempre las grandes olvidadas, los primeros partidos de ámbito insular surgen en El Hierro y en Fuerteventura. Asamblea Majorera, que hoy sigue siendo un pilar importante en la isla de Fuerteventura, y Agrupación Herreña, que no está en sus mejores, porque ha tenido decisiones, en la isla del Hierro, que consiguen el cabildo en el caso de los herreños, el cabildo en el caso de Asamblea Majorera y el primer senador, porque después me parece que en la segunda lo perdieron, si no me falla la memoria, no me acuerdo ahora de memoria, estoy hablando de memoria, o lo tuvo también. Surgen curiosamente en las islas periféricas y con un mensaje insular. Asamblea Majorera era más bien progresista, en Agrupación Herreña Independiente, bueno, era de todo un poco, ¿no? De izquierda a derecha. Y basado en personalidades, sobre todo en El Hierro, la personalidad de un presidente del Cabildo. El Cabildo, para que ustedes lo entiendan, Tenerife hemos dicho que tiene 1 millón de habitantes. El presupuesto del Cabildo de Tenerife es el cuarto presupuesto de un gobierno local en España. Está por encima, con más presupuesto, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Barcelona, y después no sé si es la Diputación de Valencia, no me acuerdo, pero después viene el Cabildo de Tenerife. ¿Y por qué? Porque ha habido un proceso, no se puede hablar de todo, ¿no?, de competencia desde la comunidad autónoma en favor de los cabildos insulares. Enorme, enorme. Y siempre con ese trato igualitario, que yo le he hecho siempre la misma reflexión. Si yo te doy una competencia en montes, ¿cómo le voy a dar en montes a Fuerteventura si no tiene, con todo mi respeto, árboles, ¿no? No, todas iguales, todas iguales. Yo no sé, porque no me he dedicado a mirarlo, pero yo una vez es que vi el decreto y digo, pero ¿y Fuerteventura y Lanzarote? Pero si para ver un árbol hay que echar una instancia, un papel, a ver si ves un árbol. No, todas iguales, todas iguales. Bueno, eso no ha creado recelos, pero verdaderamente es absurdo. Y en otras islas, pues cosas que se dan precisamente. Islas que no tienen el problema de agua que tienen otras, pues también les doy, porque el agua en Canarias tiene un tratamiento diferente al de España, al resto del Estado. Y eso afecta sobre todo, que yo recuerde, Tenerife, La Palma, donde hay todavía agua de propiedad privada, y eso creo que somos la única comunidad que estamos fuera, ¿no? Y eso fue, el gobierno socialista eso lo intentó conducir y acabó literalmente a las puertas del Parlamento a paraguasos sobre los diputados por el poder que tiene el sector agrícola, que sin embargo que moverá la economía canaria el 2% o menos, ¿no? Y sin embargo, pero tiene un poder impresionante, ¿eh? Y los plataneros, ¿no? Pues nada. Desde já para felicitar a conferência, eu fiquei com 2 dúvidas, mas penso por não ter percebido, em termos mesmo de comunicação, linguisticamente eu não tenho assim um ouvido muito feito à língua espanhola. E, portanto, a minha intervenção é mais no sentido de procurar clarificar aquilo que eu propriamente não compreendi, não entendi. Uma tem a ver com a questão do cabildo. É uma instituição, tanto de origem, tradição castelhana. Curiosamente visitei o Cabildo de Buenos Aires há 2 semanas e, portanto, foi bastante interessante ver o próprio espaço.
Mas uma coisa que eu não percebi, o cabildo continua a existir na Espanha continental? No. Existe nas Canárias, é isto. Bueno, Islas Canarias, América, y después también existía en Castilla. También existía en Castilla. Existia, mas, Existía en Castilla. existia, Sí, mas terminou. sí, pero Sim, sim, isso. Exato, exato. Mas, portanto, o cabildo sobrevive enquanto instituição de caráter civil nas Canárias. Neste momento, não há paralelo no resto da Espanha. É No. isso. no. En Canarias se intentó festejar el aniversario de los cabildos yendo para atrás, pero es que el cabildo, tal y como lo tenemos hoy, se crea en 1912. Es igual que cuando los municipios... No, el municipio es el municipio constitucional que surge a raíz de la Constitución del 12 y después yo no me acuerdo cuándo fue también el decreto municipal, ahora no me acuerdo de división, en función de lo marcado en la Constitución. No es que no existieran municipios antes, pero eran otra cosa. Muchos se construyeron sobre eso. Es igual que... Es que los términos además son confusos, porque provincia, la provincia del antiguo régimen no tiene nada que ver con la provincia, con las provincias que hay en la actualidad. Argentina, en teoría, muy en teoría, es un estado federal. ¿Y cómo se llama cada estado federado? Provincia. Se parecen más a las provincias, pese a que dicen que son un estado federal, pero no resisten. Hay un anuncio que yo no sé si había aquí, que era la prueba del algodón. Sí. El algodón, bueno, pues la prueba del algodón es porque no tienen apenas presupuesto. Si tú hablas de descentralización política, aparte de la competencia, es cuánto dinero tienes. En España, en la actualidad, muchos dicen que es un Estado muy centralista. Hombre, la mayor parte de los funcionarios ya están en las comunidades autónomas. La mayor parte del presupuesto va a las comunidades autónomas porque tenemos todas las competencias, salvo lo que es derechos a la salud, que solo se legislan para toda España, pero básicamente, y la sanidad exterior, que queda en manos del Estado, la sanidad, existe el Servicio Canario de Salud o de la Salud, el Servicio Castellano-Manchego de la Salud. Yo ahora que estoy en una estancia allí, pues tienes que regularizar en tu propio país la situación, ir a avisar de que tú no eres ciudadano de Castilla-La Mancha, sino de Canarias, por si hay que pagar algo que le den la factura para Canarias, lo cual me parece muy bien, pero... El orden público y el ejército, ¿no? Es lo que, como yo digo, yo cuando de pequeño salía, veía muchas banderas de España, que no deja de ser el símbolo del Estado. Ahora no la ves, pero porque prácticamente es que la mayor parte de las competencias importantes, educación desde el año 83 ha sido un proceso. En Canarias no se admitió sanidad, que también podíamos haber tenido, porque no hubo acuerdo. Teníamos al PSOE en Canarias y al PSOE en Madrid. No se ponían de acuerdo en el tema del dinero, por el tema de que ellos no tenían en cuenta, entre otras cosas, la insularidad en Canarias, el coste que tiene para la sanidad. Sí. Y no se aceptó hasta el año 92, que yo recuerde. Es decir, que son temas importantes, ¿no? Uma outra questão que mas agora mais do ponto de vista político-identitário, que eu não sei se também entendi bem, que é a questão das nacionalidades e, portanto, das comunidades, das diversas comunidades autónomas, se constituírem em nacionalidades. Tú te defines como nacionalidad, pero eso en ningún sitio dice lo que eres. Posteriormente, Cataluña intentó nación y el Tribunal Constitucional dijo no, y tiene razón en mi opinión, nación en la Constitución solo hay una, y además en mayúscula, la indisoluble
unidad de la nación con mayúscula española. La Constitución española es en base a acuerdos. Nacionalidad fue un término que yo creo que vino porque el Partido Nacionalista Vasco quería el término nación. Los catalanes también, pero los catalanes en aquel entonces eran más pragmáticos. Hoy yo creo que no son tan pragmáticos los partidos nacionalistas catalanes. Buscaron una fórmula alternativa y se pensaba que iba a ser, ellos siempre han admitido a Galicia, aunque Galicia, el peso de los partidos nacionalistas no es tan importante como en otras comunidades, como en Canarias, por ejemplo. Históricamente me refiero, ahora va subiendo, ¿no? Y se buscó pero claro, tendrías que definir qué es una nacionalidad. Es que la Constitución española, como no se sabía lo que iba a ocurrir, no dice cuáles son las comunidades autónomas. Es necesaria una reforma. Por cierto, esa no es tan complicada, ¿eh? Esa no es tan complicada. Que diga, las comunidades autónomas son esta y esta. Eso no lo pone. Pero fíjate, José Adrián, el Partido Socialista, que hace su gran revolución en Suresnes antes de que se muera Franco, en su programa máximo, los que luego van a gobernar, propugnan la autodeterminación de los pueblos y naciones de España. Sí. Bueno, y yo me acuerdo, y lo tengo recogido de un periódico, José Carlos Mauricio, el que cuando ve que el Partido Comunista de España, parece que Santiago Carrillo, que era el gran líder del Partido Comunista, estuvo en la Plaza de Toros en Santa Cruz de Tenerife, me recuerdan algunos amigos míos del Partido Comunista, y le dijeron, aquí vamos a tener por lo menos un diputado porque hay cantidad de gente en la Plaza de Toros. Dice, el 75% o el 80% curiosos. Y efectivamente, eran curiosos. Pues José Carlos Mauricio, que llegó a ser el delfín de Santiago Carrillo, él tiene unas manifestaciones donde un partido que era muy centralista, bueno, aunque también tenía estas ideas, pero era un partido... Y de la noche a la mañana se convierte en un nacionalista. Estoy hablando antes de que entre después en Coalición Canaria, que después va a ser consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias. Y aparte de haber sido uno de los grandes parlamentarios en el Parlamento Nacional por Coalición Canaria. Que eso, vamos, yo creo que nadie se lo quite. Pero son unas declaraciones en el año 79. Como no obtienen votos y ven, sin embargo, que la Unión del Pueblo Canario, que está a su izquierda y que es autodeterminista, sí tiene votos, se pasa al bando de la autodeterminación sobre la marcha. Estas cosas en política, ¿no? De un cambio de un día para otro, los resultados al final pueden ser terribles, ¿no? Y al final no te votan ni los curiosos, ¿no? Mas, portanto, as Canárias constituem-se em nacionalidade, mas essa constituição em nacionalidade não pressupõe, por exemplo, uma reivindicação de independência. Ou seja, a nacionalidade faz dentro da nação espanhola, digamos. A nação espanhola em si contém um conjunto de nacionalidades. Es un poco esto. No significa nada. Está pensado y de hecho los grupos catalanes nacionalistas generalmente votan en contra porque son leyes orgánicas y se vota la propuesta del Parlamento de Canarias, del Parlamento de Aragón, se vota en Madrid. Suelen votar en contra por precisamente introducir ese término porque quieren esa diferenciación. Pero todo lo que tenga Cataluña, País Vasco en esto suele ir más por debajo, ¿no? Pero todo lo que tenga Cataluña rápidamente lo van a reivindicar el resto, porque si no te van a decir, los catalanes no pueden tener esto, pero ahora hay un tema de financiación peculiar que se les ofreció en su momento a Cataluña y entonces no les convenía y dijeron que no. Y ahora han hecho cuenta y les conviene. Nunca lo han tenido ellos, el sistema como el País Vasco, nunca. Y ahora bueno, pues ya todo el mundo está y el gobierno está haciendo, a ver, yo no sé de dónde va a salir el dinero para que nadie, porque claro, eso es una tarta el dinero, para que nadie pueda decir yo he perdido el 1 o el 2%
del presupuesto, porque eso en términos para el gobierno actual del Partido Socialista significaría, claro, en muchas comunidades autónomas has traicionado a la comunidad autónoma. Entonces, los catalanes y los vascos, pero fundamentalmente el catalán, siempre ha querido esa diferenciación con el resto de España. Y yo me acuerdo que un rector de la Universidad de La Laguna, y fue director de mi departamento, Gumersindo Trujillo, decía, porque yo hice un informe una vez cuando se introdujo lo de nacionalidad en el Estatuto de Canarias, para Coalición Canaria, y yo hice uno diciendo eso, esto no significa nada porque no dice lo que es, las palabras, no significa, y me acuerdo él, sí, como haya muchos como tú, esto va a terminar como el Rosario de la Aurora. Bueno, pues tenía razón, pero bueno, uno era joven, me escudo en eso y que me pagaron el informe y tal, y en fin, no suelen pagar estas cosas a los profesores universitarios. Y me dijeron, ¿cómo se justificaría esto? Y yo, nada, hombre, si no pone lo que es en ningún sitio y tal. Bueno, todos hemos jugado un poquito yo creo que se tenía que haber sido generoso. Para Max Weber, tú tienes que tener vocación de Estado para ser nación. Yo creo que eso en España está claro, sobre todo, y lo he dicho siempre, sin necesidad de poner bombas en Cataluña. También en el País Vasco. Y después hay grupos en otras que no tienen ni siquiera claro lo que es la vocación de Estado. Otra puede ser que hay muchos catalanes nacionalistas que tienen vocación de Estado dentro del Estado español y hay otros que fuera del Estado español. Los nacionalistas canarios, salvo rarísimas excepciones, tú les dices esto de la vocación del Estado y parece que le estás hablando en portugués cerrado. Se enteran algo, pero no se enteran del todo, ¿no? Y esto es así, ¿no? Porque eso, históricamente, bueno, ellos llevan reivindicando sus especificidades. Cuando Canarias pide dividirse, ellos quieren mancomunar sus diputaciones provinciales. Yo creo que eso dice mucho la historia, ¿no?, de los que han estado detrás de una idea. Después tienen un símbolo identitario que es la lengua. En el caso vasco la lengua no era tan fuerte. De hecho, el actual presidente, que es del PNV, lo aprendió. El vasco no es de nacimiento, pero el catalán, sin embargo, y tiene una literatura muy potente, la ha tenido históricamente, es decir, que tiene unas señas de identidad importantes. Y yo esto no tiene nada que ver con el tema, lo único que les achaco, porque yo me encanta que la gente sea coherente. Si usted pide la independencia de España, que me parece muy bien, reivindique el Rosellón. El Rosellón es en el sur de Francia, la Cataluña francesa. Bueno, pues si quiere una Cataluña unida y el País Vasco 3/4 de lo mismo. Ellos sí lo dicen, curiosamente, pero por debajo, ¿no? Tranquilo, ¿no? Son más vale no llevarse mal con Francia. Pero yo lo que no entiendo es eso, cómo reivindicas toda Francia es de los países que más presionará para que Cataluña sea algún día, si hubiera la posibilidad, independiente. Porque, bueno. Canarias tiene el ejemplo al lado. Guinea pidió la independencia y mira cómo está. Sí. Cabo Verde pidió la independencia y se arrepiente. Eso me dijeron allí. Terminar y continuar amanhã. Los canarios que no vienen de Venezuela y de Cuba llevan 200 años emancipados y saben perfectamente que esa experiencia, la emancipación es una palabra muy bonita, pero sus resultados prácticos pueden ser catastróficos. Podemos continuar esta discussão amanhã. Questões de territórios Yo me presto também. porque creo que se ha notado que es un tema que me apasiona, me gusta, y aunque me voy a jubilar, bueno, pues seguiré un poco haciéndole un seguimiento. Muito obrigado. Pela intervenção. Gracias a ustedes y por el cariño que me han demostrado.